Esto es una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. Sí, sí, siempre me agarran carcajeándome. Buenas tardes, Rocío Moreno. Esta es La Brújula del Conocimiento, un programa colaboración de Fundación Lomas. Y lo estamos haciendo a través de Frecuencia Elemental, donde recuerda que el cambio eres tú. Y sí, efectivamente estaba viendo a la pantalla en vez de a la cámara, como me pasa todas las veces. Y sí, también nos estábamos riendo, como siempre que platico con Saúl, a quien hemos invitado el día de hoy, como cada mes. Y en esta ocasión realmente, bueno, es que cada tema tiene lo suyo y es muy interesante. A mí me gusta mucho la manera en la que él los aborda y sobre todo cómo podemos ir abarcando. Recuerda que tenemos ya un mes trabajando con un formato de 20 minutos y que estos 20 minutos tienen como objetivo que tú nos veas, que te quedes aquí, que te quedes con las ganas de algunas cosas y que nos puedas escribir y que entonces podamos interactuar. Y sobre todo que al final te lleves 3 o 4 como sí, pero vamos a empezar por 3. Saúl Carro, bienvenido. Gracias, Como Rocío, siempre. qué gusto estar aquí. A esta tu con casa, tantas Frecuencia carcajadas Elemental. y Sí, risas. sí, no hay manera de pasársela serio, pero como nos va a empezar a corretear el productor que ya nomás tienes 20 minutos y que no sé qué, David Pantoja del otro lado del estudio, gracias por estar con nosotros y trae chiclosos malamente, porque sabe que no podemos comer dulces, además me duelen los dientes. Pero muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que a ti te gusta mucho y que, como reitero, afortunadamente, Saúl, desde mi perspectiva, no habla de nada que no haya probado antes. Y hace muchísimos años, cuando hicimos juntos un taller de plan de vida, en ese taller de plan de vida, tú traías mucho una frase que decía, si no trabajas por tus sueños, trabajarás por los sueños de alguien más. Y desde entonces él traía este tema entre manos que es del empleado al emprendedor. Y hoy, naturalmente, él, tras 7 años, te has convertido en un emprendedor de muchas ideas. Así es. ¿Y cómo le hago? Y no quería asumir esta palabra de emprendedor y menos empresario. Sin embargo, me parece ahora útil porque el objetivo de esta plática será que aquellas personas que quieren emprender, que ya están ahí de manera azarosa en el tema de emprender, de hacer una empresa, no se den los frentazos que me di yo. Entonces, por eso es que lo quiero compartir y lo quiero compartir también desde la perspectiva psicológica, Sí. porque mucho de mi entrenamiento desde la parte empresarial fue muy técnico. Fue desde, bueno, este es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y lo tienes que seguir. Pero gracias a que antes había estudiado psicología y que hice la conexión entre los procesos psicológicos y los procesos técnicos que corresponden a la cuestión empresarial, ahí pude hacer una conexión para que pudiera avanzar en el camino del emprendedor de manera más sencilla, más fácil, más humana, que es lo que también quiero compartir con todos ustedes. Y bueno, la verdad es que llegué así como tú dices hace 7 años al tema de la empresa, pero no por gusto, no porque yo lo estuviera buscando, sino porque surgió por azar. Y es que, bueno, yo era muy bueno, y lo voy a poner así, muy bueno en una cuestión técnica. Sí. En mi caso era dar terapia y dar acompañamiento. En el caso de otros es que son muy buenos haciendo pasteles, haciendo pizzas, arreglando las casas o diseñando. Y se va a convertir después en un riesgo o en una trampa para aquellos que quieren emprender y después voy a decir por qué. Entonces, bueno, hace 7 años yo digo, bueno, soy muy bueno en esto, así es que voy a abrir un grupo de terapia. Y bueno, resulta que el grupo de terapia se llena y abro otro grupo y se vuelve a llenar y entonces se va haciendo como una bola de nieve en donde yo, desde la parte técnica, después ya no sé qué hacer con todo eso.
Más adelante aprendí que para que uno pueda ser emprendedor debe de desarrollar 3 aspectos en el interior. Es decir, es como si hubiera 3 personajes en uno mismo. Ok. Y estos 3 personajes son el técnico, es decir, Sí. aquella persona que sabe hacer eso. En mi caso es hacer O psicoterapia. sea, saber hacer aquello a lo que me voy a Claro, dedicar. que es una cuestión técnica, ¿no? Hacer pasteles, hacer psicoterapia, tapizar sillones, muebles. El saber hacer, lo que uno hace. Asesor incluso, convertirte en asesor de un tema Claro, en que es particular. Ok. hacer. El otro es el directivo, es el que dirige y que va a decir cómo se tiene que hacer y cuáles son los procesos que se tienen que llegar, ¿no? Y el tercero es el emprendedor, aquel que dice, a ver, yo no me quiero quedar aquí, yo quiero salir, yo quiero ir más allá, quiero conquistar la zona de pánico y hacerlo diferente. Este es el emprendedor. Entonces, son 3 personalidades en una sola. Lo que pasa es que cuando alguien decide emprender, solamente va con una de estas Sí, o sea, puede personalidades. ser solo con la parte técnica o por lo regular con la parte emprendedora, pero el director como que es un poco ausente en ese Claro. proceso. Y entonces, y a mí me pasa ahora con las personas que yo platico, y que tienen un sueño y que quieren hacer una empresa, y yo digo, cuidado, cuidado, por favor. Sí, Porque creo que solo porque sé hacer tal cosa me voy a convertir en emprendedor y no va por ahí la sí. cosa. No pasa eso. No. O sea, finalmente yo puedo ser muy buena haciendo algo, pero eso no garantiza el éxito de un negocio, porque No. se tienen lo que tú dices, o sea, esta parte de dirección incluye procesos, Claro. incluye finanzas, incluye que no tenemos contempladas, o sea, que creemos Claro. que mi buena voluntad y mi expertise me va a permitir mañana oír la caja sonar tlin, 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 y no es cierto. No, y además que si tú sabes hacer muy bien eso, después va a complicar la situación. Voy a explicar por qué. Kiyosaki enseñó el cuadrante del flujo del dinero y entonces pone 4 cuadrantes. El cuadrante del empleado, del autoempleado, del dueño del negocio y del inversionista. Ahí en teoría suenan bastante bien, pero el tránsito es en donde se incluye el aspecto psicológico. Porque para hacer el tránsito o la mudanza, que es como le llamo, para hacer la mudanza de un cuadrante a otro, es como separarte de lo que eres y empezar a ser una nueva persona en términos intelectuales, en términos emocionales y en términos de conducta. Y eso es todo un trabajo psicológico que muchos de los emprendedores no toman en cuenta. Creen que toda la carne la echan al asador en el término técnico, empresarial, Y ya es suficiente. y es suficiente, pero también tienen que hacer la parte psicológica, la parte interna. Porque incluso tengo que dejar de pensar como empleado, Claro. lo que me lleva precisamente a lo mejor a pensar como un director de la empresa que yo estoy emprendiendo, y eso implica que tengo a lo mejor que dejar de dormir, a lo mejor que pararme más temprano, a lo mejor que dejar y apretar algunos recursos Claro. o explotar otros recursos, y a veces no estamos listos para eso. No, porque no lo sabemos, fíjate. Ok. Para aquellas personas que están emprendiendo un negocio, el que sea, o quieren hacer una empresa, yo diría, tengan cuidado con su forma de pensar. Porque, bueno, a mí me educaron, seguramente a ti y quizá algunos de los que nos están viendo, nos educaron para, pues, entrar a la escuela, estudiar mucho y después tener un empleo. Así me educaban Sí, a mí. esa es la educación incluso formal, Claro, supuestamente. a mi madre estudió una carrera y después se dedicó a la docencia. Mi padre estudió medicina y después se dedicaba a las consultas. Bueno, lo que yo aprendí de ahí es que era un buen empleado y un buen autoempleado, porque mi padre, claro, generaba dinero solo y sí, él trabajaba. Y entonces, más años adelante, yo me encontraba en la misma situación. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos a relacionarnos en función de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos y lo que experimentamos. Y Ya. en el tema empresarial es exactamente lo mismo. Y si yo nunca he visto, por ejemplo, jugar esos papeles dentro Claro. de casa o no estoy relacionada con un buen emprendedor, que hoy muchas veces este proceso se incluye en las incubadoras de negocio, Claro. donde estás con otros expertos que ya tienen negocios y que han sido exitosos y que te ayudan, esto que tú estás diciendo, no que te ayudan, sino que te brindan herramientas que te impiden llegar a este grado de frustración, porque Claro. además es iniciar un negocio y saber que este mismo tiene un proceso Claro. como de desarrollo, de crecimiento, de florecimiento, y que tendrá un momentum en el que
pueda garantizarte. Sí, y bueno, garantizarte, lo que he aprendido es que al final uno arma un negocio Sí. para venderlo. Y alguien podría decir, pero ¿cómo voy a vender un negocio que yo he estado bueno, Con el que dedicándole todo el perseguí toda tiempo? la vida. Claro, Ajá. porque es otro paradigma. Cambia tus paradigmas y entonces cambiarás la forma de establecer negocios y relacionarte con el dinero y también con el propósito. Que este es un tema que tú traes últimamente. He visto mucho en tu página que estás trabajando mucho este tema del dinero, Sí, que también es algo con lo que yo tengo que aprender a relacionarme de una manera diferente. Porque si tú te relacionas hasta hoy con ir cada quincena a retirar tu depósito, resultados de tu trabajo de 15 días, claro. ¿cómo vas a administrarlo? Esa es una, hablando en los cuadrantes de empleado, pero viene el otro cuadrante que es el autoempleado. Yo por mucho tiempo estuve como autoempleado en el sentido de que yo daba sesiones terapéuticas y cobraba por cada sesión. Si Sí. yo dejaba de trabajar y dejaba de dar sesiones, simplemente no percibía. Y entonces, cuando empecé todo el proceso de convertirme de empleado, autoempleado, a poder emprender un negocio, comprendí que, y esto es lo interesante, cuando mi coach de negocios me decía, es que tú tienes que replicarte, tú tienes que hacer que alguien dé las terapias como tú. Y yo decía, no, a ver, Discúlpame, si yo ¿cómo? he estado estudiando tanto tiempo como para dar con esta calidad las terapias. Y después comprendí, es una cuestión egótica, porque claro que comprendí que hay gente que tiene más habilidades, que puede hacerlo mejor que yo. Y cuando pude comprender esto, entonces puedo ir al siguiente cuadrante, que es el cuadrante de dueño de negocios, porque la característica del dueño de negocios es que no hace las cosas él. Él se sabe humilde para reconocer que hay otras personas Que pueden tener mejor. que tienen mayor capacidad, que tienen mejores talentos y que los pueden poner al servicio de la compañía o de la empresa. No solamente ahí, porque luego puedo perderme en términos de, quiero entonces que la empresa me genere una utilidad o sí. Claro, eso tiene que suceder en una empresa, pero propongo la empresa consciente en el sentido de que yo tengo estos colaboradores porque a mí lo que he aprendido es que no se llaman empleados, sino podríamos hablarles de colaboradores porque colaboran para una misión o un propósito Tienen un más objetivo grande. en conjunto Claro. también. Sí. Y entonces cuando uno puede reconocer que el otro con su talento pone al servicio de la empresa, pues todo su conocimiento, todas sus habilidades, toda su experiencia, pero que además la empresa también le nutre a su propósito, a su proyecto, entonces se hace una empresa consciente que va a avanzar más adelante. Claro, porque es alinear los objetivos del colaborador con los objetivos que tiene la empresa. Y además de todo, acabas de decir dos cosas que yo quiero resaltar. La primera es que tú tenías un coach empresarial. Sí, O sea, no eres sabelotodo, no, sino que se buscan especialistas que te vayan acompañando. Hay Sí. coaches empresariales, hay incubadoras de negocio y hay terapeutas que ya saben trabajar esta parte también. Sí. Entonces, busca ayuda, como siempre te lo sugerimos. sí. Y la otra parte que tú comentabas es esta parte egótica. Llega a ser un poco, cuando estamos acostumbrados a hacer parte de la operación, el dejar de hacer para pasar a esta parte del empresario, del director de la orquesta, por decirlo de algún modo, de repente dices, es que a mí me tocaba también recoger eso y ahora ya no, por favor, recoge lo que te toca. Es complicado. Y bueno, aquí también lo que he aprendido es establecer muy bien los sistemas, porque una Ya. empresa funciona gracias a los sistemas. El sistema es un paso a paso. Uno tiene que hacer esto otro, y luego viene a hacer esto, y hay ciertos guiones, hay ciertas estructuras que un puesto debe de seguir. En realidad, cuando hay un conflicto en una empresa, el conflicto no es de la persona, el conflicto es del sistema, Del que algo proceso. está sucediendo ahí, que no se está teniendo claridad en este sistema. Entonces, cuando uno puede comprender esto desde esta óptica, y cuando Sí. te hablo de verdad, pienso en algunos de mis consultantes, pero también en algunos de mis amigos que quieren emprender un negocio, y yo digo, por favor, no te vayas por ahí. Por ejemplo, no quieren invertir en capacitación, y yo digo, por favor, invierte en capacitación, porque si a mí me hubieran dicho, ahora con la conciencia que
tengo. Me hubieran dicho, oye, te va a salir más barato pagar un coach de negocios que hacerlo tú solo viendo videos y leyendo libros. Te hubieras ahorrado dinero y mucho tiempo dinero, y esfuerzo también. Mucho dinero. Una vez que tienes controlada esta tercera parte o este tercer cuadrante, ¿cómo te vas al cuarto? Aquí hay un elemento importante. 5 minutos. Porque sería lanzar la empresa a un propósito transpersonal, a un propósito que no tenga solamente que ver conmigo como dueño de negocio, sino que tenga que ver con los otros. Y hablamos en términos de enriquecer al otro. Enriquecer en el sentido, sí, en términos financieros, pero también en términos éticos. Eso sería lo que tú denominas un negocio con sentido o una empresa con sentido. Sí, y una empresa consciente. En realidad, todas al final generan un beneficio para el otro. Es decir, lo que yo hago es psicoterapia y la empresa que he desarrollado es una empresa de psicoterapia. Y lo que hace ahí es entregar este servicio que es estar mejor, generar y desarrollar paz, felicidad, pues una sensación de plenitud. Todas las empresas en realidad tienen una misión y una visión, y la empresa consciente sería aquella que puede moldear esta visión para beneficio de los otros. Wow. Entonces, ya lo hemos dicho en muchos aspectos, pero hoy lo queremos hablar en este paso del empleado al emprendedor. Por favor, sabemos y estamos seguros que tienes muchos dones, muchas habilidades y que eres un fregón haciéndolas. Por favor, busca ayuda para orientar esta parte y para formar a tu director y para aprender a vivir con el emprendedor. Claro. Y que el emprendedor aprenda a vivir estos procesos y saber que el que no suene la caja de inmediato no quiere decir un fracaso. Quiere decir que estás en un proceso, pero necesitas que te acompañe alguien que ya tenga una experiencia previa en esto. Sí, el cómo sí sería, no lo puedes hacer solo. Solo sí, no. Yo te recomiendo que de verdad busques a alguien. La otra es, deja de ser tú, como dice un autor que me gusta. Deja de ser tú y conviértete en aquel que te gustaría ser desde el aspecto intelectual, emocional y conductual. Y pues si ya estás ahí, si ya estás en la empresa, pues edúcate en el sentido de un coach, libros, videos y pues atrévete. Al final es eso, hacerlo y para alcanzar este propósito o esta meta más consciente que beneficie a los otros. A final de cuentas, si tú te has dado cuenta, si nos has seguido a lo largo de los programas con Saúl Carro, algo que él promueve desde todos sus ámbitos, desde todas sus trincheras, es la conciencia. A lo que estamos invitando en esta ocasión es a crear negocios conscientes, capaces de nutrir. Cuando somos conscientes desde dentro, como personas, como individuos primero, entonces podemos también construir empresas más conscientes que vayan más allá de la responsabilidad social como término, que realmente contribuyan al desarrollo y al crecimiento de un país mejor. Hoy realmente lo necesitamos. Yo te doy las gracias, nos falta 1 minuto y lo logramos otra vez. Yo diría, más que un país, un mundo mejor. Necesitamos eso. El domingo oía una palabra que, 2 palabras, que es tikkun olam. Seamos reparadores de la creación. Me gusta. Cuidadores, diría yo. Cuidadores, reparadores, constructores. De verdad, nuestro mundo lo necesita, pero como siempre te hemos invitado, es desde ti. Claro. Primero tú. El cambio está en ti. El cambio está en ti. Eso dice Frecuencia Elemental, que el cambio eres tú. Esto ha sido La Brújula del Conocimiento. Él es Saúl Carro. Gracias. Amigo entrañable. Rocío Moreno. Todo esto es colaboración de Fundación Lomas. Estamos transmitiendo a través de Frecuencia Elemental. Nos encuentras así en todas las redes sociales, Frecuencia Elemental. Y también a través de Fundación Lomas, como Fundación Lomas en todas las redes. Del otro lado está David Pantoja, quien está seguro también, junto con nosotros, que el cambio eres tú. Escríbenos, pregúntanos, estamos para servirte. Que tengas una excelente tarde. Gracias, Saúl. Gracias, Rocío. Esto fue La Brújula del Conocimiento. Educación con rumbo.
Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.